Nunca imaginé que nuestro matrimonio de 15 años terminaría con pato asado y vino añejo. La lámpara de araña de cristal de nuestro comedor proyectaba una cálida luz sobre la mesa de caoba donde nuestra familia se reunió para lo que se suponía sería una cena de celebración para anunciar la última adquisición empresarial de Maxwell. En cambio, se convirtió en la noche en que mi mundo se hizo añicos. Necesito a alguien que me dé herederos, anunció Maxwell con naturalidad entre bocado y bocado, como si hablara del tiempo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi tenedor repiqueteó contra la porcelana fina al resbalarse de mis dedos temblorosos. Al otro lado de la mesa, el rostro de mi suegra Victoria se iluminó con una satisfacción apenas disimulada, mientras mi cuñada Sara me tomaba la mano por debajo de la mesa. Los resultados de la clínica de fertilidad de la semana anterior me pesaban en la mente. Nuestro tercer intento fallido de FIV. Maxwell lo sabía. Me había abrazado mientras lloraba después de cada fracaso, prometiéndome que lo afrontaríamos juntos. O eso creía. Maxwell, logré susurrar con una voz sorprendentemente firme a pesar del terremoto que sentía en mi interior. Acordamos considerar la adopción. El legado Bennett necesita herederos biológicos, Catherine. Ni siquiera me miró, sino que removió el vino en su copa con estudiada concentración. Ya he hablado con mis abogados. Estarás bien atendido, por supuesto. Por supuesto. Porque 15 años de construir una vida juntos, de apoyar sus sueños, de administrar nuestra fundación benéfica, podían ser despedidos con un generoso cheque. Sentía el peso de cada cena que había organizado, cada contacto de negocios que había cultivado, cada noche que había pasado revisando contratos con él, todo reducido a nada ante mi aparente defecto biológico. ¿Cuándo? La pregunta la hizo mi suegro Robert, con su habitual voz resonante inusualmente baja. Los papeles estarán listos el lunes por la mañana, respondió Maxwell, encontrando por fin mi mirada con esos ojos gris acero que antes me habían cautivado. Ahora solo reflejaban una fría determinación. Confío en que podamos manejar esto con discreción y eficiencia. Me levanté lentamente con las piernas sorprendentemente firmes. El vestido de seda esmeralda que había elegido especialmente para esta noche, el favorito de Maxwell, de repente me pareció el disfraz de una obra cruel. Disculpe, dije, y mi voz se oyó a través del silencio atónito. Parece que he perdido el apetito. Mientras caminaba hacia la puerta, con la cabeza bien alta a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer, oí la voz de Victoria. Es lo mejor, querida. Debía saber que esto iba a pasar. Me detuve en la puerta y me giré para encarar a la familia a la que había dedicado mi vida. No, Victoria, no lo hice. Verás, de verdad creía en el amor, el compromiso y los votos que hicimos. Fue un error mío, sin duda. Esa noche, mientras guardaba mis cosas en la habitación de invitados, no soportaba entrar en nuestro dormitorio. Me encontré mirándome fijamente en el espejo antiguo que Maxwell me había regalado en Venecia para nuestro 10º aniversario. La mujer que me devolvía la mirada me resultaba familiar y extraña a la vez. El cabello castaño rojizo perfectamente peinado, el maquillaje aún impecable, pero sus ojos verdes desprendían una ferocidad que nunca antes había visto. Pensé en los próximos proyectos de la fundación, en el ala del hospital infantil que estábamos a punto de empezar, en el programa de alfabetización que había desarrollado desde cero, todo se me escapaba como arena. Pero bajo el dolor y la humillación, una chispa de ira empezó a arder. Sara me llamó 2 veces, pero dejé que saltara el contestador. Necesitaba claridad y sabía exactamente dónde encontrarla. Había una persona que me había advertido sobre la obsesión de Maxwell con el legado años atrás, alguien a quien yo había descartado por celoso y resentido, James Smith, es socio de Maxwell y actual rival. Mientras conducía por las calles de Boston, resbaladizas por la lluvia, esa noche no sabía que me dirigía no solo hacia respuestas, sino hacia un capítulo completamente nuevo en mi vida. Solo sabía que el mundo perfectamente construido en el que había vivido durante 15 años se había derrumbado, y de pie entre las ruinas, finalmente era libre para construir algo nuevo. Me temblaba la mano al marcar el número que había guardado todos estos años, más por cortesía de un empleado que por la expectativa de usarlo. 3 timbres después, contestó una voz conocida. Catherine Bennett. Me preguntaba cuándo llamarías. La oficina de James Smith no era lo que esperaba.
En lugar de la decoración elegante y moderna típica del distrito financiero de Boston, su suite esquinera parecía más una acogedora biblioteca. Libros encuadernados en cuero cubrían las paredes, y un tocadiscos antiguo reproducía jazz suavemente de fondo. Era casi medianoche, pero había accedido a verme sin dudarlo. «Te ves exactamente igual», dije, aceptando la taza de té verde que me ofrecía. Mis manos aún temblaban un poco, y el calor de la taza de porcelana me ayudó a calmarlas. No, respondió acomodándose en el sillón frente a mí. La Catherine que conocí hace 5 años no habría venido aquí sola a medianoche después de que su marido la sorprendiera en una cena familiar. Casi se me cae la taza. ¿Cómo? Victoria llamó a sus amigos del club de bridge antes de que sirvieran el postre. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de compasión y algo más que no pude descifrar. Las noticias corren rápido en ciertos círculos. Por supuesto que sí. Ya podía imaginar los susurros, las miradas de lástima, las especulaciones no tan sutiles sobre que había hecho mal. En nuestro círculo social, que una esposa fuera reemplazada nunca era culpa del marido. Dime algo, James, dije dejando el té intacto. Ese día me advertiste sobre la obsesión de Maxwell con su legado. ¿Qué sabías realmente? Se quedó callado un buen rato, observándome con una intensidad que me hizo querer apartar la mirada. Pero le sostuve la mirada. Había pasado 15 años apartando la mirada de verdades incómodas. Ya no. La primera esposa de Maxwell, dijo finalmente. ¿Te contó alguna vez por qué se divorciaron? De repente la habitación se sintió más fría. Dijo que querían cosas diferentes. Ella quería centrarse en su carrera, y él quería una familia. La risa amarga de James me hizo estremecer. Rebecca ansiaba tener hijos desesperadamente. Lo intentaron durante 3 años. Cuando ella no pudo concebir, él hizo exactamente lo mismo que te está haciendo a ti. El mismo guión, con otra actriz. Mi mente recorrió rápidamente los años, intentando detectar las señales que debía haber pasado por alto. La tensión que Maxwell experimentaba cuando sus amigos anunciaban embarazos. Su obsesión por la herencia genética. El árbol genealógico, que se remonta a 6 generaciones, está colgado en su estudio. Hay más, continuó James, sacando una carpeta del cajón de su escritorio. ¿Recuerdan la fusión de Henderson el año pasado? Claro. Maxwell colaboró personalmente en ello. Fue un gran logro para la empresa, ya que absorbió una empresa tecnológica más pequeña pero innovadora. ¿Sabías que la hija de Tom Henderson acaba de tener gemelos mediante FIV? Irónicamente la misma clínica que has estado usando. Maxwell ha estado cenando con ellos 2 veces al mes. La insinuación me impactó. ¿Crees que ya ha planeado su próximo matrimonio? Creo que Maxwell Bennett nunca ha hecho nada sin un plan bien elaborado. La voz de James ahora era suave. La pregunta es, Catherine, ¿cuál es la tuya? Me levanté bruscamente paseando de un lado a otro por la habitación. Las luces de la ciudad centelleaban tras los ventanales. Un mundo del que formé parte, pero al que nunca pertenezco del todo. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Para qué ayudarme? James se recostó en su silla, con una sombra cruzando su rostro. Porque hace 15 años, vi a Maxwell destruir a alguien que me importaba. ¿Por qué me quedé callado entonces, pensando que no me correspondía interferir? ¿Y por qué? Dudó. Luego continuó en voz más baja. Porque mereces escribir tu propia historia, no ser un personaje de la suya. Las palabras me impactaron más de lo esperado. ¿Cuánto de mi vida había sido moldeada por la visión de Maxwell? Incluso mi puesto en la fundación había sido cuidadosamente seleccionado. La esposa filántropa perfecta, lo que lo hacía quedar bien en las páginas de Sociedad. Hay una vacante en mi junta, dijo James con naturalidad, demasiado natural. Director ejecutivo de responsabilidad social corporativa. El tipo de puesto que normalmente requeriría a alguien con, digamos, 15 años de experiencia dirigiendo una importante fundación benéfica. Dejé de pasear. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo una opción. Maxwell espera que acepte su acuerdo y desaparezca sin hacer ruido. Quizás mudarme a Ciudad del Cabo, unirme a un club de tenis, y eventualmente volver a casarme con alguien adecuado pero menos ambicioso.
Sus ojos se encontraron con los míos. ¿Es eso lo que quieres? La respuesta llegó de inmediato, sorprendiéndome por su certeza. No. Bien. Se levantó, caminó hacia un armario y sacó una botella de whisky. Porque tengo una propuesta que podría beneficiarnos a ambos. Mientras servía 2 copas, noté que sus manos tampoco estaban del todo firmes. Lo que fuera que estuviera a punto de proponer, no eran solo negocios. La fusión con Henderson, dijo entregándome un vaso. No es tan sólida como parece. Hay irregularidades del tipo que podrían causarle problemas a Maxwell si salieran a la luz. Especialmente ahora con la salida a bolsa a la vista, mi corazón se aceleró. ¿Cómo sabes de la salida a bolsa? Todavía no es pública. Su sonrisa era tan aguda que me cortaba la garganta. ¿Por qué, Catherine? Tanto en los negocios como en el matrimonio, Maxwell tiene un patrón. Y los patrones se pueden predecir. Tomé un sorbo de whisky, dejando que disipara mis últimas dudas. Cuéntame más. Mientras James empezaba a explicar su plan, me di cuenta de 2 cosas. Primero, que mis años junto a Maxwell no se habían limitado a interpretar a la esposa perfecta. Había aprendido más sobre negocios de lo que ninguno de los dos imaginaba. Y segundo, que la mujer con la que había cenado hacía apenas unas horas ya se había ido, reemplazada por alguien más fuerte, alguien que no temía contraatacar. Las luces de la ciudad parecían más brillantes ahora, llenas de posibilidades en lugar de acusaciones. Pero mientras James seguía hablando, una nueva preocupación empezó a cobrar forma. Lo interrumpí a media frase. James, dije en voz baja, porque siento que estoy haciendo un trato con otro demonio. Su respuesta cambiaría todo lo que vendría después. La respuesta de James aún resonaba en mi mente días después. Quizás estés haciendo un pacto con el diablo. Pero al menos soy honesto con mis cuernos. Las siguientes semanas transcurrieron entre reuniones con abogados y dolorosas transiciones. Me mudé a un hotel boutique en el centro, rechazando las ofertas de Sara para quedarme con ella. Necesitaba espacio para pensar, planificar, convertirme en alguien nuevo. Los abogados de Maxwell fueron eficientes, tal como lo había prometido. La oferta de acuerdo fue generosa, suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida, si así lo decidía. No firmé. En cambio, hice algo que impactó a todos, incluso a mí. Pedí la fundación en lugar de dinero. Sé razonable, Catherine, dijo Maxwell durante una de nuestras sesiones de mediación. Parecía cansado, y se veían las primeras grietas en su fachada perfecta. La base está ligada al apellido Bennett. Es parte de nuestro legado familiar. Interesante elección de palabras, respondí con voz firme. Legado. Dime, Maxwell, ¿qué tal la cena con los Henderson? He oído que su hija prepara un pato asado excelente. Se le borró el color del rostro. Por primera vez en nuestro matrimonio, vi miedo real en sus ojos. Bien. ¿Qué insinúas exactamente? Nada todavía. Sonreí, evocando los 15 años que pasé viéndolo negociar. Pero creo que ambos sabemos que hay más de un legado en juego. Salí de esa reunión con el control de la fundación, aunque tuve que conservar el nombre Bennett. Un pequeño precio a pagar por lo que había planeado. La oferta de trabajo de James llegó oficialmente al día siguiente. Directora ejecutiva de responsabilidad social corporativa en Smith Industries, con un salario que me dejó boquiabierta. El comunicado de prensa fue cuidadosamente redactado. Catherine Bennett aporta su amplia experiencia filantrópica a Smith Industries, reforzando el compromiso de la empresa con las causas sociales. El mundo empresarial bullía de especulaciones. Fue una decisión audaz unirme al mayor rival de mi esposo justo después de anunciar nuestra separación. Muchos cuestionaron mi buen juicio. Algunos lo llamaron traición. Nada de eso importó. Por fin estaba escribiendo mi propia historia. Lo que no sabían era lo que sucedió en la oficina de James esa primera noche, tras su enigmática respuesta sobre ser un demonio. Lo había contado todo, las irregularidades en la fusión con Henderson, el patrón de maniobras corporativas de Maxwell y, lo más importante, la verdad sobre por qué la sociedad entre James y Maxwell había terminado años atrás. No me echó sin más, explicó James, sirviéndose otro whisky.
Utilizó mi investigación, mis innovaciones, las reivindicó como suyas. La mitad de las patentes que construyeron su imperio deberían haber sido mías. ¿Por qué no te defendiste?, pregunté. Lo intenté, pero Maxwell es muy bueno ocultando sus huellas, y en ese momento no pude demostrar nada. Su sonrisa se había vuelto depredadora. Pero ahora, contigo dentro de la fundación, con tu conocimiento de sus operaciones, bueno, las cosas podrían ser diferentes. Lo he estudiado con atención. ¿Me estás usando para vengarte? Sí, lo admitió sin dudarlo. ¿Y me estás utilizando para lo mismo? La pregunta es, Catherine, ¿pueden dos personas que se utilizan mutuamente ayudarse mutuamente? Acepté el trabajo. El primer mes fue más difícil de lo esperado. Aprendí una nueva cultura corporativa, me presenté ante ejecutivos escépticos y, al mismo tiempo, gestioné la transición de la fundación. Pero descubrí algo sorprendente. Se me daba bien, realmente bien. Años de interpretar a la esposa perfecta de una empresa me habían enseñado más que solo modales sociales. Comprendí la compleja dinámica de poder e influencia que impulsaba el mundo empresarial. James demostró ser un aliado complejo, brillante pero exigente, comprensivo, pero siempre guardando algo. A menudo trabajábamos hasta altas horas de la noche, revisando documentos, construyendo nuestro caso contra Maxwell pieza por pieza. A veces lo sorprendía observándome con una expresión que no lograba descifrar, entre admiración y preocupación. Eres diferente, dijo una noche mientras compartíamos comida para llevar en su oficina, de cuando nos conocimos hace años. Tenía que serlo, respondí tirando de mi vendaje, para que Catherine no hubiera sobrevivido a esto. No, asintió suavemente. Pero a veces me pregunto si te das cuenta de lo que podría costarte este camino. Estaba a punto de preguntarle qué quería decir cuando vibró mi teléfono. Un mensaje de Sara. Necesito hablar. Se trata de Maxwell y los Henderson y algo más que debería saber. Me dio un vuelco el corazón. Sara siempre había sido diferente del resto de los Bennett, más cálida, más genuina. Se mantuvo en contacto a pesar de la desaprobación de su familia, dándome información ocasional sobre los movimientos de Maxwell. Pero algo en su mensaje parecía urgente, peligroso. Tengo que irme, le dije a James, recogiendo mis cosas rápidamente. Me agarró del brazo al pasar. Catherine, su toque era suave pero insistente. ¿Recuerdas lo que dije sobre los patrones? Maxwell no es el único que los tiene. Ten cuidado en quién confías. Me aparté inquieta por la calidez de su mano, por la advertencia en su voz, por la creciente sospecha de que estaba atrapada en un juego mucho más grande de lo que creía. Sara me esperaba en nuestra cafetería favorita, pálida de preocupación. Al sentarme, me empujó un sobremanila por encima de la mesa. Tienes que ver esto, susurró. Pero primero, necesitas saber que creo que James Smith no es quien crees y puedo demostrarlo. El sobre me pesaba en las manos, cargado de secretos que me obligarían a elegir entre la venganza y la redención, entre confiar en mi corazón y protegerme. Lo abrí lentamente sin saber que ese momento cambiaría todo lo que creía saber sobre Maxwell, James y sobre mí misma. Me temblaban las manos al extender el contenido del sobre de Sara sobre la mesa del café. Historiales médicos, correos electrónicos y fotografías se desparramaron, piezas de un rompecabezas que no estaba segura de querer resolver. Antes de que los veas, dijo Sara, con la voz apenas por encima de un susurro, deberías saber que encontrar esta información me puso en una situación difícil. Maxwell es mi hermano, pero tú eres la hermana que nunca tuve. El primer documento fue un informe médico de la clínica de fertilidad, no el mío. De Rebecca, la primera esposa de Maxwell. Lo revisé con el corazón latiéndome con más fuerza con cada línea. Según el informe, no había ningún problema de fertilidad con Rebecca. El problema había sido de Maxwell. Esto no puede ser correcto, murmuré, pero mientras hablaba, las piezas empezaron a encajar. La insistencia de Maxwell en usar médicos específicos, su negativa a hacerse las pruebas, siempre echándome la culpa. Sigue leyendo, me instó Sara con suavidad. El siguiente documento era una cadena de correos electrónicos entre Maxwell y Tom Henderson, fechada 6 meses antes de nuestro último tratamiento de fertilidad. Se me heló la sangre al leer su intercambio sobre cómo asegurar el éxito y gestionar los resultados médicos. Habían saboteado deliberadamente mis tratamientos.
¿Por qué?, pregunté con la voz entrecortada. ¿Por qué pasar por todo esto en lugar de decirme la verdad? Imagen, respondió Sara. En el mundo de Maxwell, todo se reduce a la percepción. No se le podía considerar el problema, pero hay más. Miren el siguiente archivo. Era el informe de un investigador privado sobre James Smith. Mientras leía, el café en mi estómago se volvió ácido. James no solo había sido socio de Maxwell. Había sido hermano de Rebecca, la misma Rebecca que murió en un accidente de coche 2 años después de divorciarse de Maxwell, un accidente que nunca se investigó a fondo. James nunca te habló de Rebecca, ¿verdad? Preguntó Sara en voz baja. De cómo estaba a punto de revelar públicamente las pruebas del fraude corporativo de Maxwell justo antes de morir. ¿O de cómo James culpó a Maxwell pero nunca pudo demostrar nada? De repente el café se sintió demasiado pequeño, demasiado lleno. Mis planes, cuidadosamente elaborados, se desmoronaban a mi alrededor. Pensé que estaba jugando astutamente con ambos bandos, usando los recursos de James para exponer a Maxwell mientras construía mi propia independencia. En cambio, me había metido de lleno en una vendetta de hace una década. Hay una cosa más, dijo Sara, sacando su teléfono. Sacó una foto reciente de James en una gala benéfica. Al fondo, parcialmente oculta pero inconfundible, estaba la hija de Tom Henderson, la misma mujer con la que Maxwell se había reunido. Estaban tomados de la mano. Todo está conectado, susurré y finalmente comprendí la verdad. James y los Henderson están trabajando juntos. Me están usando igual que Maxwell. Sara se inclinó sobre la mesa y me apretó la mano. ¿Qué vas a hacer? Observé los documentos extendidos ante mí, cada uno representando una traición diferente. La base por la que había luchado ahora se sentía como un cáliz envenenado. El trabajo en Industrias Smith, una trampa elaborada. Ni siquiera mi venganza había sido realmente mía. Necesito pensar, dije recogiendo los papeles con manos temblorosas, y necesito que me cuentes todo lo que sepas sobre el accidente de Rebecca. Mientras Sara empezaba a hablar, mi teléfono vibró con un mensaje de James. Reunión de emergencia de la Junta mañana por la mañana. Te necesito allí temprano para hablar sobre la situación de Maxwell. 7 de la mañana, otro mensaje llegó inmediatamente. ¿Y Catherine? Creo que es hora de hablar de Rebecca. Miré a Sara, cuyo rostro reflejaba mi propio miedo. Él sabe que lo sabemos. Ten cuidado, advirtió. Recuerda lo que le pasó a Rebecca cuando intentó desenmascararlos. Me puse de pie, con la mente llena de posibilidades. Necesito un favor, uno grande, lo que sea. Necesito que me des acceso a la oficina privada de Maxwell. Esta noche. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. Él nunca deja esos archivos desprotegidos. La seguridad, lo sé. Pero si queremos entender qué le pasó realmente a Rebecca, si quiero sobrevivir a esto, respiré hondo. Necesito saber exactamente a qué me enfrento. Tanto Maxwell como James están jugando a un juego que empezó mucho antes de que yo apareciera. Es hora de cambiar las reglas. Sara dudó y asintió. Puedo atenderte después de medianoche. Pero Catherine me agarró del brazo. ¿Y si lo que encuentras es peor de lo que ya sabes? Pensé en los últimos 3 meses, la humillación de esa cena, la emoción de contraatacar, el complicado baile con James, todo construido sobre mentiras y medias verdades. Entonces al menos sabré quiénes son mis verdaderos enemigos. Al salir del café al anochecer, me di cuenta de que tenía menos de 12 horas para descubrir la verdad sobre la muerte de Rebecca, comprender los verdaderos planes de James y descubrir cómo sobrevivir mientras estaba atrapado entre 2 hombres poderosos que ya habían demostrado que harían lo que fuera por proteger sus secretos. La ironía no se me escapó. Quería reescribir mi historia, pero en cambio me topé con una tragedia que llevaba años desarrollándose. La pregunta era, ¿podría cambiar el final antes de que la historia se repitiera? Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Maxwell. Necesitamos hablar de James, de Rebecca, de todo, por favor. Por primera vez en nuestro matrimonio, él me pidió que lo hiciera. Así supe que estaba en verdadero peligro. El edificio Bennett se veía diferente a medianoche. La reluciente torre de cristal que había sido mi segundo hogar durante 15 años se alzaba ante mí como una advertencia.
Sara había enviado los códigos de seguridad por mensaje de texto, pero mi mano aún temblaba al escribirlos. «Tienes 20 minutos», dijo. Las cámaras de seguridad graban en bucle las grabaciones antiguas durante ese tiempo. Después de eso, no necesitó terminar la frase. El piso ejecutivo estaba inquietantemente silencioso. Había recorrido esos pasillos miles de veces, pero nunca así, nunca como una intrusa. Mis tacones resonaban suavemente en el suelo de mármol al acercarme a la oficina de Maxwell, cada paso resonaba con recuerdos de tiempos más felices. La puerta se abrió con un suave clic. Sara tenía razón sobre el código de anulación. La oficina de Maxwell estaba exactamente como la recordaba, impecable, imponente, con ese enorme escritorio dominando el espacio. El mismo escritorio donde habíamos cerrado innumerables tratos, donde le llevaba la cena en las noches, donde me dijo por primera vez que me quería. «Concéntrate, Catherine». Fui directo a la caja fuerte oculta tras el retrato de su abuelo, otra información de Sara. La combinación era la fecha de nuestra boda, típico Maxwell, sentimental por todo lo malo. Dentro encontré lo que buscaba, una carpeta roja de cuero con la inscripción Incidente RC. Rebecca Smith. Me temblaban las manos al abrirlo. La primera página era un informe policial sobre su accidente. Lluvia intensa, fallo de frenos, una curva trágica en una carretera costera. Pero el siguiente documento me heló la sangre, una factura de un mecánico fechada 2 días antes del accidente por modificaciones especializadas en los conductos de freno. «Dios mío», susurré. «No es exactamente lo que esperabas, ¿verdad?» Me di la vuelta. James estaba en la puerta, con una expresión indescifrable en la penumbra. «¿Cómo?» «Sara me dijo que estarías aquí». Levantó el teléfono. «Ha estado trabajando conmigo desde el principio, Catherine». ¿De verdad creías que un Bennett traicionaría a su familia por amistad? Mi mente se aceleró. De repente sentí que los documentos en mis manos ardían. ¿Sabías que Maxwell había manipulado el coche de Rebecca? Claro que lo sabía. Entró en la oficina y cerró la puerta. Igual que sabía que te haría lo mismo a ti, Maxwell no deja cabos sueltos. Los tratamientos de fertilidad, dije lentamente. ¿También sabías de eso? Necesitaba que te enojaras, Catherine. Lo suficientemente enojada como para ayudarme a derrotarlo. Su voz se suavizó. Pero no esperaba que me importara lo que te pasara. Qué conmovedor, dijo una nueva voz. Maxwell estaba en la puerta que comunicaba con su sala de conferencias privada, con un aspecto más cansado que nunca. Mi esposa y mi excuñado se reunían en secreto otra vez. James no pareció sorprendido de verlo. Claro que no. Todo esto había sido orquestado. Estaba en medio de una trampa que llevaba años preparándose. Ya no es tu esposa, dijo James en voz baja. Y Rebecca también era más que solo tu esposa antes de que la destruyeras. Yo no maté a Rebecca, espetó Maxwell. Ese accidente guárdalo. James lo interrumpió. Catherine tiene la prueba en sus manos. No, dije con la voz más fuerte de lo que sentía. Tiene lo que querías que encontrara. Levanté la carpeta. Estos documentos son demasiado perfectos, demasiado convenientes. Tú los pusiste. Ambos hombres me miraron fijamente. Muy bien, dijo Maxwell en voz baja. James siempre te subestimó, igual que subestimó a Rebecca. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó James. Los miré. 2 hombres poderosos que llevaban años enfrascados en una batalla entre mentiras y medias verdades. Rebecca no murió en ese accidente, ¿verdad? La risa de Maxwell fue hueca. Por fin, alguien hace la pregunta correcta. ¿De qué estás hablando? La compostura de James se quebró por primera vez. Identifiqué su cuerpo yo mismo. ¿Lo hiciste? Maxwell se dirigió a su escritorio y presionó un botón que nunca antes había notado. Un panel oculto en la pared se abrió. ¿Por qué no se lo preguntas tú mismo? Una mujer salió de la habitación oculta. Era mayor que en las fotos que había visto, con canas en el pelo oscuro, pero inconfundiblemente llena de vida. Rebecca Smith miró a su hermano con lágrimas en los ojos. Hola, James. Ha pasado mucho tiempo.
Vi cómo el rostro de James palidecía al ver que su plan de venganza, cuidadosamente urdido, se desmoronaba, pero algo seguía sin cuadrar. ¿Por qué?, le pregunté a Rebecca. ¿Por qué fingir tu muerte? ¿Por qué dejar que tu propio hermano lo creyera? Porque tenía que protegerlo, dijo simplemente de sí mismo, de lo que podría hacer si supiera la verdad sobre la fusión, sobre lo que realmente pasó entre Maxwell y yo. ¿Qué era qué? La voz de James era apenas un susurro. Rebecca miró a Maxwell, quien asintió levemente. Díselo. Díselo a ambos. Es hora. Lo que Rebecca dijo a continuación cambiaría todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y el verdadero precio de la venganza, y me obligaría a tomar una decisión que afectaría nuestras vidas para siempre. La carpeta roja se me escapó de las manos, esparciendo papeles por el suelo como hojas caídas. A lo lejos, un reloj dio la 1. Mis 20 minutos habían terminado, pero el tiempo comenzaba a darme cuenta, nunca había sido el verdadero enemigo. La voz de Rebecca era suave pero firme al empezar a hablar. La noche parecía contener la respiración, las luces de la ciudad centelleaban tras las ventanas como estrellas lejanas observando el desarrollo de nuestro drama. La fusión que destruyó su sociedad, dijo mirando a Maxwell y a James, nunca fue por negocios. Se trataba de protegerlos a ambos. ¿Protegernos de qué?, preguntó James, todavía visiblemente conmocionado por la resurrección de su hermana. De nuestro padre. Las palabras de Rebecca cayeron como piedras en agua estancada. Estaba desfalcando fondos de la empresa, James, usando tus patentes de investigación como garantía para préstamos ilegales. Cuando lo descubrí, amenazó con destruirlo todo. Tu trabajo, tu reputación, todo. Vi cómo el rostro de James se contraía de incredulidad. Eso es imposible. Papá jamás lo haría. La prueba está en la cuenta de las Islas Caimán, intervino Maxwell en voz baja. Cuenta número 247.891. La misma que llevas años intentando rastrear, James. No era mi cuenta secreta. Era de tu padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Maxwell, lo miré detenidamente y vi algo que antes no había visto. El peso de un secreto guardado durante años. La adquisición hostil, continuó Rebecca, era la única forma de proteger las patentes, de evitar que fueran confiscadas cuando todo se desmoronara. Maxwell me ayudó a orquestarla. ¿Pero por qué no me lo contaste? La voz de James se quebró. Yo era tu hermano, Becca. Podríamos haberlo enfrentado juntos. Porque lo adoraste, dijo con dulzura. Y porque sabía que intentaría salvarlo. La evidencia se habría hecho pública. Habrías perdido todo por lo que luchaste. Así que lo elegiste, James señaló a Maxwell, con amargura destilando cada palabra. Elegiste a mi rival antes que a tu propio hermano. No, dijo Maxwell. Ella te eligió. El plan siempre fue devolver las patentes una vez que prescribiera el contrato. Pero entonces empezaste a indagar, acercándote demasiado a la verdad. El accidente de Rebecca fue un montaje para protegerte de ti mismo. Por fin encontré mi voz. ¿Pero los tratamientos de fertilidad? ¿La cena? ¿Por qué herirme manteniendo una mentira que de todas formas estaba a punto de expirar? El rostro de Maxwell se suavizó con genuino arrepentimiento. Porque me enamoré de ti, Catherine. El plan era no volver a casarme. Pero entonces te conocí y él se detuvo luchando con las palabras por primera vez que yo recuerde. No podía decirte la verdad sin arriesgarlo todo. Y cuando James te contrató pensaste que yo era parte de su plan de venganza, terminé. Por eso organizaste esa cena cruel, para alejarme antes de que pudiera descubrirlo todo. No sabía nada de los tratamientos de fertilidad, dijo Rebecca en voz baja. Eso fue imperdonable, Maxwell. Sí, estuvo de acuerdo, así era. James rió de repente un sonido hueco. Así que llevo 10 años planeando venganza contra la persona equivocada. Mientras tanto, nuestro padre se hundió en una silla con aspecto perdido. Murió el año pasado, dijo Rebecca en voz baja en Buenos Aires. Por eso decidí que ya era hora de acabar con esta farsa. Me quedé allí, procesándolo todo. El gran plan de venganza que había consumido a James se basaba en una mentira para protegerlo.
La crueldad de Maxwell hacia mí había sido un intento de proteger un secreto que ni siquiera le correspondía guardar, ni a Rebecca. Rebecca lo había sacrificado todo para proteger a los dos hombres que más amaba, solo para verlos destruirse mutuamente. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, mirándolos uno a uno. Ahora, dijo Rebecca sacando una memoria USB. Decimos la verdad, toda la verdad. He pasado 10 años documentándolo todo. El mundo debería saber que ni Maxwell ni James fueron los villanos de esta historia. Las acciones de la compañía se desplomarán, advirtió Maxwell. Y luego se desploman, dije con firmeza. Hay cosas más importantes que el precio de las acciones. James se levantó lentamente. Te devolveremos las patentes, terminó Maxwell. Como estaba previsto, apareció una notificación en mi teléfono, un correo electrónico de Sara. Me temblaban las manos al leerlo. Se canceló la reunión de la junta directiva y la SEC investiga documentos filtrados sobre la fusión con Henderson. Esa era mi póliza de seguro, explicó Rebecca. Si algo me pasara esta noche, si de verdad me pasara, todo se haría público automáticamente. Miré a esta mujer que había orquestado un engaño tan elaborado por amor, y comprendí algo profundo sobre el sacrificio y la redención. El fundamento, dije de repente. Por eso me lo dejaste tan fácil, Maxwell. Sabías que esto iba a pasar, asintió. Se necesita a alguien que no esté contaminado por todo esto. Alguien lo suficientemente fuerte como para mantener su misión incluso cuando se descubra la verdad. ¿Y Smith Industries?, le pregunté a James. Su sonrisa era cansada pero sincera. Necesita un director ejecutivo de responsabilidad social corporativa que entienda que la redención es posible, si aún te interesa. Sentí el peso de sus miradas, Maxwell, James, Rebecca, cada uno esperando a ver qué elegiría. La noche se extendía ante nosotros, llena de posibilidades y segundas oportunidades. Pero antes de que pudiera contestar, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era un mensaje que nos obligaría a todos a afrontar una última verdad impactante. Una que haría palidecer todo lo que aprenderíamos esta noche. El mensaje era de la hija de Tom Henderson y venía adjunto con una fotografía que cambiaría nuestras vidas para siempre. Me temblaban las manos al abrir la foto adjunta. Los demás se reunieron a mi alrededor con el rostro iluminado por el brillo azul de la pantalla de mi teléfono. La imagen se cargó lentamente como si el destino mismo estuviera creando suspense. Era un documento hospitalario fechado hace 15 años, con dos nombres que me paralizaron el corazón. Maxwell Bennett y Claire Henderson, la esposa de Tom Henderson. Es imposible, susurró Maxwell. Pero su rostro palideció. El documento era un formulario de consentimiento de una clínica de fertilidad, firmado por ambas partes. Pero no era para tratamiento. Era para almacenar material genético, concretamente embriones. Hay más, dije mientras revisaba los mensajes adjuntos de Emma Henderson, la hija de Tom. Los embriones se usaron hace 3 meses. Emma está embarazada de gemelos. El silencio en la sala era absoluto. Rebecca fue la primera en comprender. La fusión con Henderson, susurró. No se trataba solo de negocios. Claire debió haberle contado a Tom sobre los embriones. Y Tom los usó para chantajear a Maxwell, terminó James. Por eso impulsaste la fusión a pesar de las irregularidades. ¿Por qué cenabas con ellos? Miré a Maxwell, lo miré fijamente. El hombre que me había descartado por no poder darle herederos estaba a punto de ser padre. 2 hijos concebidos antes de que me conociera. ¿Lo sabías?, le pregunté en voz baja. Cuando te casaste conmigo, ¿sabías que existían estos embriones? No, dijo con voz ronca. Claire y yo, fue antes de conocer a Rebecca. Éramos jóvenes, planeando un futuro que nunca se materializó. Creí que los embriones habían sido destruidos cuando se casó con Tom. Apareció otro mensaje de Emma. Pensé que merecía saberlo. Mamá por fin le contó la verdad a papá la semana pasada. Los gemelos son tuyos, Maxwell. Y no dejaré que mi padre los use como moneda de cambio en sus juegos corporativos. Vi al poderoso Maxwell Bennett desplomarse en su silla. El peso de las consecuencias enterradas durante tanto tiempo finalmente lo alcanza. 15 años, dijo Rebecca en voz baja.
Todos hemos estado bailando sobre secretos que datan de hace 15 años. Y ahora todo cambia, terminé. James se acercó a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. La investigación de la SEC destapará el chantaje de Henderson. La fusión se desmoronará. Déjalo, dije sorprendiéndome con la fuerza de mi voz. Que salga todo. La verdad sobre tu padre, el sacrificio de Rebecca, los embriones, todo. Catherine, Maxwell empezó, pero yo levanté la mano. No, escúchenme todos ustedes. Hemos estado atrapados en esta red de secretos demasiado tiempo. Rebecca entregó 10 años de su vida para proteger a su hermano. James desperdició una década planeando una venganza basada en mentiras. Maxwell, arruinaste nuestro matrimonio intentando proteger un secreto que ni siquiera te correspondía. Y yo respiré hondo. Casi me pierdo intentando jugar a dos bandas en un juego que ni siquiera entendía. El siguiente mensaje de Emma hizo vibrar mi teléfono. Enviaré estos documentos a la SEC mañana. Lo siento, pero no puedo permitir que mi padre use a mis hijos, tus hijos, como peones en su juego. Maxwell intentó coger el teléfono, pero lo aparté. Basta de controlar la narrativa, basta de manipular la vida de la gente. Estos niños merecen algo mejor que nacer en una red de intrigas corporativas y secretos familiares. ¿Qué sugieres?, preguntó James en voz baja. Los miré a cada uno por turno. Rebecca, quien lo había sacrificado todo para proteger a sus seres queridos. James, cuya sed de venganza casi lo consume. Y Maxwell, mi futuro exmarido, a punto de afrontar las consecuencias de decisiones tomadas mucho antes de conocerme. Sugiero que hagamos algo que ninguno de ustedes ha hecho en 15 años, dije. Decir la verdad, toda en nuestros propios términos. Las empresas, empezó Maxwell. Sobreviviremos, lo interrumpí. O no lo harán. Pero esos gemelos merecen nacer en la honestidad, no otra generación de secretos. Rebecca dio un paso al frente y puso una mano en el hombro de su hermano. Catherine tiene razón, basta de sombras. James asintió lentamente. Las patentes nunca valieron este precio. Maxwell se puso de pie ajustándose la corbata, un gesto tan familiar que me dolió el corazón. ¿Y tú?, me preguntó. ¿Qué harás? Sonreí, sintiéndome más ligera que en meses. Voy a dirigir la fundación de verdad, no solo como un proyecto de una esposa de la alta sociedad. Y me aseguraré de que esos gemelos crezcan sabiendo que tienen una familia que eligió la verdad por encima del orgullo. ¿Incluso después de todo lo que te hice? La voz de Maxwell era apenas un susurro, sobre todo después de todo, porque así es como rompemos el ciclo. Mi teléfono vibró una última vez. Emma, otra vez. Estoy en el hospital con las primeras contracciones. Por favor, no quiero pasar por esto sola. Miré a Maxwell y vi el miedo y la esperanza en sus ojos. En ese momento tomé una decisión que definiría no solo mi futuro, sino el de mis 2 hijos no nacidos. Vamos, dije recogiendo mis cosas. Vamos a ver a tus hijos. Es hora de empezar a escribir una nueva historia. Al salir de la oficina, Maxwell, James, Rebecca y yo, el sol apenas comenzaba a salir sobre el puerto de Boston. Un nuevo día traía consigo la promesa de verdad, redención y tal vez, solo tal vez, la oportunidad de sanar viejas heridas. Pero primero 2 nuevas vidas llegaban al mundo. Y me hice una promesa a mí mismo y a ellos. No más secretos. No más mentiras. Ya no permitíamos que el pasado envenenase el futuro. La historia aún no había terminado. Pero al menos ahora por fin todos leíamos la misma página. El pasillo del hospital se hacía interminable mientras nos dirigíamos a toda prisa a la sala de maternidad. El paso seguro y habitual de Maxwell había dado paso a algo casi tentativo. Detrás de nosotros, Rebecca y James nos seguían, sus pasos reflejaban nuestra urgencia. Emma Henderson ya estaba en el parto cuando llegamos. Su madre, Claire, estaba afuera de la habitación, su impecable fachada se quebró al ver a Maxwell. «¿Viniste?», susurró, y entonces me vio. «¿Catherine? No lo entiendo». «Yo tampoco la mayoría de los días», respondí con una sonrisa amable. «Pero ahora mismo, eso no importa». Una enfermera salió de la sala de partos. «La señora Henderson pregunta por el señor Bennett».
Hizo una pausa, mirando a Maxwell y a James. ¿El padre? Maxwell dio un paso adelante, luego dudó, mirándome. Asentí alentándolo. Algunos momentos trascienden heridas pasadas, traiciones pasadas. Este era uno de ellos. Vete, dije suavemente. Tus hijos te necesitan. Mientras desaparecía en la sala de partos, Claire se hundió en una silla, con los hombros temblorosos. Nunca quise que pasara nada de esto, dijo. ¿Los embriones? Casi me había olvidado de ellos hasta que Emma no pudo concebir. Cuando se enteró de su existencia, deberías habérmelo dicho. La voz de Maxwell llegó desde atrás. Ahora llevaba ropa quirúrgica, su rostro pálido pero decidido. ¿Habría cambiado algo?, preguntó Claire. Antes de que pudiera responder, se escuchó un grito desde la sala de partos, el primer aliento de una nueva vida que llegaba al mundo. Maxwell regresó corriendo, dejándonos en el pasillo con nuestras historias enredadas y emociones complicadas. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de actividad. Tom Henderson llegó con el rostro enfurecido hasta que vio a su hija sosteniendo a sus hijos recién nacidos. Observé por la ventana cómo Maxwell sostenía a uno de los gemelos, con todo el cuerpo temblando de emoción. Siempre quiso ser padre, dijo Rebecca en voz baja a mi lado. Fue el único sueño que nunca logró controlar ni negociar. Pensé en todos nuestros intentos fallidos de fecundación in vitro, en la crueldad del destino que hizo que sus hijos crecieran en el vientre de otra mujer, incluso mientras intentábamos desesperadamente concebir. Pero al mirar su rostro ahora, transformado por la alegría y el terror a partes iguales, sentí algo inesperado, paz. La señora Bennett, una enfermera, se acercó con los formularios. La señora Henderson pidió que la anotaran como madrina de los gemelos. Si está dispuesta, miré los papeles y luego el rostro cansado pero sereno de Emma a través de la ventana. Ella sonrió y asintió. Eres la persona más fuerte que conozco, me dijo durante una de nuestras reuniones secretas de los últimos meses. Estos bebés necesitarán esa fuerza en sus vidas. Al firmar los formularios, sentí el peso del futuro sobre mis hombros, no como una carga, sino como un privilegio. Estos niños tendrían un árbol genealógico complejo, pero también algo valioso, personas comprometidas a romper con los viejos esquemas. James se aclaró la garganta. La SEC seguirá queriendo respuestas mañana. Entonces les daremos respuestas, respondí. La verdad sobre todo, el desfalco de tu padre, el sacrificio de Rebecca, la fusión con Henderson. Pero no hoy. Hoy es un día de nuevos comienzos. Rebecca le apretó la mano a su hermano. Quizás sea hora de que tengamos esa conversación tan esperada con nuestros abogados sobre las patentes. Quizás sí, asintió en voz baja. La puerta se abrió y Maxwell salió con una de las gemelas en brazos. Sin decir palabra, caminó hacia mí. ¿Te gustaría conocer a tu ahijado?, preguntó. Al tomar el pequeño bulto, mirando esos ojos que, de alguna manera, albergaban nuestro futuro, comprendí algo profundo sobre el perdón. No se trataba de olvidar el pasado ni de excusar los errores. Se trataba de elegir construir algo nuevo de las cenizas de lo perdido. ¿Cómo se llama?, pregunté. La voz de Emma provenía de la puerta donde sostenía al otro gemelo. Alexander y Nicholas, dijo, en honor a sus abuelos. Sí, si te parece bien. Vi a James estremecerse al oír el nombre de su padre, vi la mano de Rebecca apretarle el hombro, pero entonces James se enderezó. Es perfecto, dijo. Un recordatorio de que nuestro pasado nos moldea, pero no tiene por qué definirnos. El pequeño Alexander se retorcía en mis brazos, su pequeña mano envolvía mi dedo con una fuerza sorprendente. En ese abrazo sentí todas las posibilidades del mañana. El sol se ponía, tiñendo la habitación del hospital de tonos dorados. Claire y Tom estaban sentados juntos, su propia y compleja historia suavizada por el milagro de sus nietos. Rebecca y James estaban cerca, décadas de malentendidos empezaban a sanar. Y Maxwell me miraba con una expresión que nunca antes había visto. No era amor ni arrepentimiento, sino algo parecido a reconocimiento, como si finalmente me viera, como si realmente me viera por primera vez. Pero fue la voz de Emma la que capturó el momento a la perfección. Mira, dijo en voz baja, se toman de la mano.
Y en efecto, entre sus cunas Alexander y Nicholas se habían abrazado, con sus deditos entrelazados, un símbolo de conexión que trascendía todas nuestras complicaciones adultas. Toqué la tarjeta de presentación de la fundación en mi bolsillo, pensando en todo el trabajo que nos esperaba. La verdad nos costaría algo a todos, pero al ver a esos gemelos, supe que valdría la pena. El mañana traería desafíos, ruedas de prensa, investigaciones de la SEC, ajustes de cuentas familiares, pero esta noche era para verdades más sencillas, el abrazo de la mano de un bebé, el poder sanador de la honestidad y la infinita posibilidad de nuevos comienzos. Como si leyera mis pensamientos, Maxwell habló en voz baja: creo que estos pequeños van a reescribir todas nuestras historias. No, corregí con suavidad, van a escribir las suyas propias. Nuestro trabajo es simplemente asegurarnos de que tengan páginas en blanco, no páginas sobrecargadas por nuestros errores. Afuera de la ventana, las luces de la ciudad comenzaron a centellear, cada una como una estrella en nuestro universo privado de segundas oportunidades. 3 años después, estaba en el mismo comedor donde mi matrimonio había terminado, pero ahora todo era diferente. La lámpara de araña de cristal aún proyectaba su cálido resplandor, pero en lugar de tensión y traición, el aire se llenaba de risas infantiles y el cálido murmullo de las conversaciones. Alexander y Nicholas, ahora niños pequeños y llenos de energía, se perseguían alrededor de la mesa donde nuestra familia ensamblada se reunía para celebrar su cumpleaños. Emma sonreía radiante desde su asiento. Su esposo David, un pediatra bondadoso que conoció durante su embarazo, ayudaba a su hija de 1 año con el pastel. «Tía Catherine», gritó Alexander, corriendo hacia mí con los brazos extendidos. «Dile a Nick que tiene que compartir el nuevo tren». Lo cargué en brazos, aspirando ese peculiar aroma dulce que solo parecen tener los niños pequeños. «¿Por qué no vamos los dos a hablar con él?» Maxwell nos observaba desde el otro lado de la habitación, con una pequeña sonrisa en los labios. Nuestro divorcio se había formalizado hacía 2 años y medio, pero encontramos algo inesperado, una amistad genuina basada en la honestidad y un propósito común. La fundación prosperó bajo mi liderazgo, centrándose en apoyar a familias afectadas por la violencia doméstica y financiar tratamientos de fertilidad para parejas que no podían costearlos. Maxwell sorprendió a todos al convertirse en uno de nuestros mayores donantes, igualando cada subvención que otorgábamos. James y Rebecca se sentaron juntos junto a la ventana, su relación sanaba poco a poco gracias a años de terapia y conversaciones abiertas. Smith Industries y Bennett Corp se habían fusionado hacía 6 meses, no mediante adquisiciones hostiles ni acuerdos secretos, sino mediante negociaciones transparentes y una visión compartida de prácticas comerciales éticas. La investigación de la SEC había sido difícil, pero afrontarla juntos, diciendo todos la verdad completa, había sido extrañamente liberador. Las acciones de la compañía se habían visto afectadas, pero nuestra transparencia finalmente había recuperado la confianza de los inversores. Y lo que es más importante, había recuperado nuestra autoestima. ¿Me das un centavo por tu opinión? Claire apareció a mi lado, ayudando a Nicholas a colocar sus trenes en una fila perfecta. Pensando en aquella cena de hace 3 años, respondí. Como parecía que todo estaba terminando, pero en realidad apenas comenzaba. Ella asintió con comprensión en sus ojos. Su matrimonio con Tom no había sobrevivido a la revelación de la verdad, pero había encontrado su propio camino, creando un grupo de apoyo para mujeres que lidian con dinámicas familiares complejas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó en voz baja. ¿No firmar el acuerdo, asumir la fundación, formar parte de esta familia tan complicada? Observé a Nicholas compartir su tren favorito con su hermano, sus sonrisas idénticas iluminaban la habitación. Jamás. Hay cosas que valen más que el dinero o el orgullo. Hablando de valor, Emma se unió a nosotros con los ojos brillantes. ¿Ya les contaste la noticia? Todas las miradas se posaron en mí. Respiré hondo y me llevé la mano al estómago instintivamente. Estaba esperando el momento oportuno. ¿Catherine? La voz de Maxwell contenía una pregunta. Estoy embarazada, anuncié, y mi voz resonó por la habitación repentinamente silenciosa. 12 semanas de embarazo. Y antes de que nadie pregunte, es por FIV. Y sí, lo estoy haciendo por mi cuenta. Aunque les sonreí a los gemelos. Tengo el presentimiento de que este bebé tendrá más familia de la que sabe qué hacer. La sala estalló de alegría.
Rebecca fue la primera en abrazarme y susurrarme, serás una madre increíble. James levantó su copa para brindar. Emma se secó las lágrimas de felicidad. Maxwell se acercó el último con expresión suave. Felicidades, Catherine. Te mereces toda la felicidad del mundo. Todos lo hacemos, respondí. Aunque no venga en los paquetes que esperábamos. Más tarde esa noche, al terminar la fiesta, me encontré en el jardín. Los gemelos dormían arriba, en sus habitaciones. Sí, tenían habitaciones aquí, igual que en casa de Emma, en la mía y en las casas de todos los demás miembros de su extensa familia. Eran los niños más queridos que conocí. Sara se unió a mí, uniendo su brazo al mío. ¿Recuerdas cuando me llamaste esa noche, dispuesta a destrozar la oficina de Maxwell buscando respuestas? Me reí. ¿Recuerdas cuando trabajabas en secreto con James? Todos teníamos nuestro papel que desempeñar, dijo pensativa. Pero fuiste tú quien nos enseñó a dejar de fingir y a ser auténticos. Las luces del jardín centelleaban como estrellas y a lo lejos un coche tocó la bocina. La vida en toda su desordenada y hermosa realidad, continuó. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi cita de esta noche, esperándome más tarde. Era un hombre amable, un profesor viudo que conocí a través de la fundación, que entendía que el amor podía ser simple y complejo a la vez. ¿Sabes qué aprendí?, le dije a Sara. Ver una estrella fugaz trazar su camino en el cielo. A veces el universo te da justo lo que necesitas, incluso cuando no se parece en nada a lo que creías querer. ¿Y qué necesitabas? Pensé en los gemelos del piso de arriba, en mi bebé que crecía, en el trabajo de la fundación, en todas las piezas rotas que, de alguna manera, habían creado un mosaico más hermoso. El coraje para escribir mi propia historia, respondí. Y la sabiduría para saber que a veces, las mejores historias son las que escribimos juntos. Dentro oía a Alexander moverse, probablemente buscando su cuento favorito para dormir. Mientras Sara y yo volvíamos adentro, toqué la pequeña barriguita que se convertiría en mi hija. Sí, me acabo de enterar hoy. Y sonrió. A algunos les podría parecer extraña nuestra familia. La exesposa que se convirtió en madrina, la madre biológica y su nuevo esposo, el tío que una vez fue enemigo, la tía que resucitó, y todas las complejas relaciones que habíamos tejido. Pero el amor, aprendí, no sigue patrones convencionales. Crea los suyos propios. Mientras subía las escaleras para leerles a los gemelos, me vi reflejada en el mismo espejo que había visto mis lágrimas 3 años atrás. La mujer que me miraba ahora era más fuerte, más sabia y mucho más satisfecha. Había aprendido que la verdadera felicidad no reside en encajar en la historia de otro. Se trata de tener el coraje de escribir la propia. Y vaya historia que resultó ser.